Mira, profe, si vemos cómo la gente busca resultados viendo kilómetros cuadrados controlados por un bando o el otro. Y esa es la noticia que la gente generalmente busca a diario. Es el tema de los avances territoriales. Pero al mismo tiempo vi cómo hace unos días en Washington hubo unas protestas contra la guerra, protestas parecidas a las que vi en Berlín, en Francia y en otras partes de Europa. Eh, ¿Tú piensas, es la pregunta que te hago, profe, qué va a ocurrir cuando este avance de este inconformismo de poblacional, tanto en Estados Unidos como en Occidente, en Europa, llegue a un punto en el que ya pueda ejercer una presión más directa sobre el tema del envío de armas a Ucrania? ¿Tú crees que podría ser ese inconformismo y esa presión poblacional algo más significativo en el desenlace de este conflicto en Ucrania que el mismo tema de los combates a diario, como lo estamos viendo en Bakhmut? Fíjate que es bien complicado responder eso, porque yo lo que he estado observando es que la gente solo reacciona cuando le pegas en el bolsillo. Mira, yo estuve en Europa con mi esposa 2 meses, entre abril y junio de 2022. Y recorrimos, digamos, no era temporada alta, pero recorrimos 9 países. Estuvimos como 9 o 10 días en cada país. Y a mí me sorprendió muchísimo, Santiago, ver a la gente en Europa bien tranquila, quitada de la pena, en bikini, en la playa, tomando cervezas a raudales por todos lados, pues con una vida muy ordinaria. Y entonces me percaté que buena parte del escándalo y de la tensión que se vive más en el nivel de los medios de comunicación que en el nivel de la vida ordinaria de la gente. En Europa, entre abril y junio del año 2022, que me tocó ver con mi esposa de la mano caminando 9 países, y te digo caminando porque literalmente llegamos a las ciudades y andar caminando por todos lados, y la gente sigue con sus vidas ordinarias, o sea, sin preocuparse. ¿Cuándo empezamos a ver que la gente se empezó a movilizar? Cuando Estados Unidos empezó a apretar los tornillos, las tuercas, y pues hizo lo que hizo con el Nord Stream y empezó a presionar a Europa para imponerle un tope al precio del crudo ruso. Cuando se empezó entonces a encarecer la vida, porque el gas se disparó, empezaron a cumplirse los plazos de ciertas sanciones, porque además tontos no eran. Decían que le estaban quitando todas las herramientas financieras, decían en Europa eso, que le estaban quitando las herramientas financieras a Rusia a través de las sanciones para que no pudiera financiar su guerra de terror no provocada en contra de Ucrania, pero no le dejaban de comprar ni gas ni petróleo. No le dejaban de comprar, por ejemplo, Francia, que dice, a mí no me asusta Rusia porque yo no soy dependiente de su petróleo. Somos una potencia nuclear que producimos nuestra energía nuclear, que por cierto es porcentualmente muy mínima con respecto a su consumo, pero necesitan uranio y el uranio sí es 90% ruso. Entonces, de pronto, parece todo un show cómico tristemente célebre, porque cuando le sigues la pista al dinero, te das cuenta que esos que mediáticamente son muy sancionadores, bajita la mano siguen comprando un montón de productos y siguen generando con su dinámica que le siga llegando dinero a las arcas del Kremlin, pero dicen ante la gente que están metiéndole un montón de sanciones para quitarle su capacidad económica para financiar la guerra no provocada, dicen. ¿Y por qué me fui hasta allá? Para regresar a lo que me preguntaste. Porque yo vi a la gente tranquila, quitada de la pena. En el mismo Estados Unidos, tranquilos, andan como si nada. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se disparó por la inflación el precio del diésel y el precio de las gasolinas, que le pegaron directamente al costo final de la cadena de suministros y que generó retrasos y que por otro lado, además de los retrasos, generó que la canasta básica subiera de precio. Entonces la gente ordinaria de a pie vio en sus bolsillos
el efecto de la guerra en Ucrania. ¿Y qué hace Estados Unidos? ¿Qué hace Joe Biden? Si me tengo que reelegir o si quiero dejar bien parado a mi sucesor, si quiero evitar que el republicano Ron DeSantis de la Florida o Donald J. Trump, con quien se odian a muerte, lleguen a la presidencia en lugar de que se quede Kamala Harris, yo la verdad no creo que Biden se reelija, porque creo que su salud ya no le da ni su temple ni su popularidad. Pero él dice que él va a volverse a reelegir. Pero para que haga todo este tipo de proezas, que me parecería una proeza que se reelija, tuvo que hacer cosas que Estados Unidos no había hecho en mucho tiempo, como el hecho de liberar sus propias reservas petroleras. ¿Por qué no pudo someter a Arabia Saudita ni a la OPEP Plus para que vendieran el petróleo más barato en aras de que hubiera más hidrocarburos circulando y poder sustituir lo que Rusia dejaba de producir? Y sabemos, por una ley de oferta y demanda, una muy básica de la economía, que cuando un producto tiene demanda inelástica, es decir, que es tan necesario para la vida, así le suban de precio y la gente lo va a seguir consumiendo, porque, por ejemplo, el transporte, ¿no? Si no tienes coche y tienes que ir a trabajar, así te le suban 3, 4, 10, 20 pesos, de todas formas te tienes que subir para ir a tu trabajo, no hay de otra. O te compras una bicicleta, pero entonces la bicicleta se va a ir para arriba en su precio. Entonces, la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, no se dio y por el contrario, redujo la producción en 2 millones de barriles de petróleo, lo cual aumenta los costos del petróleo, y si aumenta el costo del petróleo, aumenta el costo de la gasolina, del diésel, etcétera, etcétera. Y esto finalmente se traduce en que para que sea negocio para toda la cadena de suministros de productos, pues cuando tú y yo vamos al mercado, pues en el mercado nos van a vender la comida más cara, no tanto porque la comida sea cara en sí misma, sino porque todo lo que hizo posible que esa comida llegara a tu mercado, pues aumentó de costo. Y para que sea negocio tienen que aumentar los precios finales. Entonces en Estados Unidos ya empezó a haber voces que decían, ¿y qué estamos haciendo en Ucrania? Mientras aquí la economía se nos empieza a trastocar. ¿Qué hace Biden? Saca 15 millones de barriles de petróleo de la Reserva Estratégica de Estados Unidos, mientras logra bajar los precios de todo lo demás, porque vio que sí le tocó, porque no es lo mismo ir a pegarle a Irak, a Afganistán, a Libia o a Siria, que no tienen capacidad de respuesta ni siquiera energética, que meterte con otro gigante que tiene petróleo, que tiene gas, que tiene uranio, tiene tierras raras y que además es una potencia nuclear también. Entonces, creo yo que desafortunadamente la gente no se politiza, la gente no protesta y no se interesa por contrastar la información, mientras, a pesar de que el mundo ruede, como dice la canción, que el mundo ruede mientras mi vida no se altere, pero cuando el mundo rueda y la vida se te altera, entonces sí, la gente entonces ve cómo puede reclamar o cómo puede protestar, pero antes se mantienen indiferentes las personas, Santiago.